Pues hola a todas mis amigas y amigos de las redes sociales. Pues bueno, una tarde aquí, viernes sin electricidad. Estoy aprovechando después de haber estado, para no aburrirme, ¿no? Aquí sin conexión, sin, sin poder conectarme a internet. Después que hice la directa, que no llegó a una hora, a poco tiempo se fue la corriente. Pues me dediqué entonces a buscar de lo que he ido bajando de internet en los últimos días, ayer, antes de ayer, ya con cositas un poquito más viejas, pero que están bien actual. Pues me dediqué a traspasarlo, transcribirlo, ¿no? Hacia la libreta. Bueno, sobre lo que ha pasado, esto que es tendencia mundial, quieran o no quieran, es viral, la guerra de Donald Trump, si se quiere decir así, contra el resto del mundo. Hay varias cositas que es bueno como condensar. Hice como un resumen de lo que yo tenía ahí en el teléfono, que había copiado, y lo pasé a la libreta. Entretenerse en algo, sin conexión, sin luz. Entonces aquí hay de todo un poco. Realmente hice resumen de lo que estaba, de lo que yo había pasado. Eh, en muchos de los casos no he puesto ni el ni el medio en el que lo recogí, ni quién el que lo ni quién era el que estaba dando los datos. No, en algunos casos sí, pero en la mayoría no. Bien, empiezo aquí. Claves para no demorarme más, ya que esto es un video grabado. Que después, cuando haya electricidad, lo subo. Escuchen la gente por la calle, ya saben, ¿no? Hablando, ¿qué pasa? No como cuando hago la directa por la madrugada, que prácticamente hay silencio total. Empiezo por aquí. Claves para entender la guerra de aranceles. Eso fue el día de ayer. Dice, a partir del sábado 5 de abril, Estados Unidos impondrá una tarifa base del 10% a todos los socios comerciales y el próximo miércoles entran en vigor aranceles aún más elevados contra unas 60 naciones, entre ellas 46% a Vietnam, aranceles estamos hablando, 34% a China, 32% a Taiwán, 27% a la India, 25% a Corea del Sur, 24% a Japón y 20% a la Unión Europea. Eso es, bueno, ya saben, según Trump es el día de la independencia. Según la mayoría de las personas, nada de independencia. Los análisis que se han hecho es que eso va a ser una catástrofe para la economía mundial, incluyendo, por supuesto, a los Estados Unidos, que no está en otro planeta. Ya saben que Donald Trump es uno de los campeones de las fake news, de las mentiras ahí a boca de jarro. Y aquí también, porque cuando él dijo en su discurso, bueno, o en su momento ahí, no sé si habrá llegado a hacer discurso. Bueno, cuando está dando la información del comienzo de esta guerra aranceles, según él dice, era porque los demás países se estaban aprovechando de Estados Unidos, y entonces por eso es que él lleva a cabo este aumento de los aranceles. Pero Brasil le contestó, y Brasil realmente allí en el negocio, en el intercambio comercial entre Estados Unidos y Brasil, es Estados Unidos el que tiene superávit. Igual ocurre también con Inglaterra. Entonces ya ven que las mentiras, Inglaterra 10%, y Brasil, no recuerdo ahora si también tiene el 10%. Son dos países que no tienen superávit.
con respecto a Estados Unidos al revés. Y bueno, también es algo muy cómico dentro de esas estupideces pero bueno, hay que tenerla en cuenta porque es el país más poderoso del mundo. Se le impuso aranceles creo que a una o dos islas donde no vive nadie. Quiere decir que no vive nadie, no hay comercio. Para que vean. Bueno, datos del comercio de los Estados Unidos. En enero el déficit comercial rompió récord. 131.400 millones de dólares. Las importaciones también rompieron récord. Aumentaron el 10%, llegaron a una cifra de 401.200 millones de dólares. Ahora, la brecha comercial de bienes aumentó también. Aquí tengo varios países: China, Unión Europea, Suiza, México. Bueno, Unión Europea no es un país, es un grupo, ¿no? Vietnam y Canadá. Datos de diciembre del 2024 con enero del 2025 en China. Aquí la brecha comercial, el déficit de Estados Unidos aumentó. Si diciembre fue de 25.300 millones, en enero fue de 29.700 millones. Con la Unión Europea también, más o menos ahí, de 20.400 millones a 25.500 millones de dólares. Aumenta casi 5.000 millones. La Unión Europea. Suiza, de 13.000 millones de dólares, aumentó a 22.800 millones. México, menos, pero aumentó también de 15.300 millones a 15.500 millones. Vietnam, más o menos por ahí, de 11.400 millones a 11.900 millones. Y Canadá, como último ejemplo, de 7.900 millones a 11.300 millones. No obstante, ya saben, superpoderosos, los prepotentes, los que más hacen o los únicos que pueden hacer. El secretario del Tesoro, después que Trump dio la noticia, prácticamente un show, ¿no? Con ese cartón grande, ¿no? El secretario del Tesoro advirtió, ya saben, ¿no? Con las pistolas, los revólveres en la mano, advirtió a las naciones no tomar represalias, ya que de lo contrario habrá una escalada. Y el mundo se imaginaba él que atemorizado, ¿no? Bueno, pues los chinos cogieron esas palabras como si fuera papel higiénico usado. No le hicieron caso. La tiraron, encestaron al cesto de la basura y han respondido fuertemente. Y claro, bueno, si me aumentas los aranceles al 34%, pues yo también te lo aumento 34%. Y vamos a ver qué pasa. Ya lo dijeron los chinos, que ellos están preparados para cualquier guerra. Ellos saben que la van a ganar. Por varias cosas. La bolsa, otro dato que tengo, la bolsa, bueno, sigue. Continúan las noticias negativas. No he actualizado hoy. Esto fue de ayer. La bolsa Dow Jones bajó 2,7%. El Nasdaq 4,7%. Apple perdió un 6%. Creo que también leí por otro lado que había perdido 9%. Eso cambia. Imagínense que Apple, ese 6%, esos son miles y miles de millones. Decenas. No sé, creo que pasaban de los 100.000 millones. No sé. Pero bueno, es que imagínense que Apple es en China donde prácticamente produce la mayoría de sus dispositivos. Ya ven uno de los efectos de los aranceles. Es previsible, según analistas, que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos disminuya en el segundo trimestre del 2025, caiga en recesión. También hay un riesgo grande y por eso es esta volatilidad de las bolsas de valores. Bueno, los riesgos de destruir el orden mundial del libre comercio construido después de la Segunda Guerra Mundial, con lo que ha hecho Trump ahora, y que puede acarrear esto una grave recesión en el mundo entero. Según los analistas, las economías asiáticas serán las más afectadas. Bueno, ya ven que
China un 34%, Vietnam un 46%, Taiwán 32%, Corea. Los países realmente son esos países que en lo que corresponde al comercio de bienes ya han ido dejando atrás a los Estados Unidos. Otra de la información venía 3 guerras comerciales entre Estados Unidos y China. China, principal rival económico de Estados Unidos. Dice, guerras aranceles. Hay 3 objetivos principales. Es contener el crecimiento de China, proteger los sectores estratégicos de la economía estadounidense y presionar a otros países para que abran sus mercados y renegocien acuerdos. Ahora, la información, el tema central, que es las 3 guerras comerciales entre Estados Unidos y China. Dice, la economía, todavía no llegamos ahí, la economía de Estados Unidos se ha financiarizado y ha perdido competitividad industrial. Cuando estaba Joe Biden, se intentó construir infraestructura, fortalecer la industria automovilística a nivel mundial, invertir en innovación y tecnología. Fue el Build Back Better, pero que este proyecto no logró revertir la desindustrialización de los Estados Unidos. Llega Trump y bueno, cree que con la palanca de aumentar aranceles va a lograr que vuelvan las empresas, las industrias a ser relocalizadas en los Estados Unidos. No obstante, según otros analistas, eso aumentará los costos de los insumos. Y a largo plazo, si las condiciones actuales se mantienen, China podría desbancar a Estados Unidos y ocupar el primer lugar en la economía global. Las 3 fuentes de confrontación, o las 3 guerras, ya llegando al meollo de esta noticia, ¿no? La arancelaria, la que todo el mundo está viendo. Bueno, en este caso, China responde con medidas equivalentes, así decía esta noticia, y esto era de antes de ayer. Efectivamente, ya China respondió. La financiera, la guerra financiera, crucial para los Estados Unidos porque su dominio radica en el sector financiero. China, ¿cómo ha respondido China? Aquí yo hice el resumen. Bueno, el yuan digital, promoviendo una moneda alternativa al dólar dentro del grupo BRICS. También, aunque no salía en esa noticia, pero yo le puse ahí el fortalecimiento de la ruta de la seda, muy importante. Y como tercera guerra, y es la más importante según daba a conocer el medio que dio esta noticia, la guerra de la innovación tecnológica. Es la más importante. Dice, en cada sector donde Estados Unidos demuestra fortaleza, China logra alcanzar y superar a Estados Unidos. Ejemplo, la 5G, Huawei, TikTok, DeepSeek, la BYD, la que fabrica automóviles, que superó a Tesla en el mercado. Imagínense. Y se sabe que China está invirtiendo en esto de los microchips porque es el talón de Aquiles. Pero ya vemos que los sustos no paran para el gigante del norte. Intentar lograr, continúa, en 4 años lo que China ha construido en 3 décadas es una tarea imposible. Estados Unidos trasladó su capacidad industrial al sur global, primero a México, después a China. Europa lo hizo parecido, asumiendo que los habitantes de la selva nunca alcanzarían la capacidad de innovación tecnológica que tenían o que tienen los que viven en el jardín europeo o anglosajón. China logró industrializarse y desarrollar tecnología propia. Obama, en su época, intentó frenar a China, realizando el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Eso fue en el 2016. De ese pacto comercial se excluyó a China. De todas formas, no lograron frenar a China. Medidas de China ante la guerra arancelaria. Reforzar la cooperación con el sur global, impulso del yuan como moneda digital, ya lo había dicho antes, y su convertibilidad, fortalecer el BRICS y creación de una asociación económica integral regional, acuerdo comercial, se buscan hacer acuerdos comerciales
buscar eliminar el 90% de los aranceles entre sus miembros en un plazo de 20 años. También China busca la manera de cooperar con Japón y Corea del Sur, generar acuerdos comerciales y actuar como un bloque. Ahí hay que ver porque, bueno, ven, Japón, Corea del Sur son aliados estratégicos de los Estados Unidos. En los dos hay innumerables bases militares, pero bueno, esto es economía, política. Y vean ahora que Corea del Sur y Japón son de los países más afectados por estos aranceles, así que veremos hasta dónde llega esto. Y también hay una implementación estratégica nacional hecha en China, realizado desde el 2015, creada en el 2015, que busca liderar sectores claves como la inteligencia artificial, la robótica y la energía renovable. Estamos hablando, bueno, ahora me acuerdo, ahora mismitico, no lo había escrito ahí, de que ya en China ya se aprobó el uso de los taxis voladores, cosa que parecía ciencia ficción. Bueno, China ya comienza por ahí. El futuro de los Estados Unidos, este es otro de los datos que yo había cogido. Dice, la reindustrialización forzada mediante aranceles es inviable y costosa. Solo desplazar, yo estoy nada más repitiendo lo que han dicho analistas, lo que dicen conocedores, ¿no? Solo desplazar una planta, una industria que se encuentra en México, de vuelta a Estados Unidos puede tomar de 5 a 6 años. Eso sin considerar la ausencia de mano de obra a los costos de operaciones que hay en México. Imaginen, por supuesto, un salario miserable en los Estados Unidos es $17 la hora. Quizás en México con $10 ya un mexicano está saltando de alegría. Quizás. ¿Qué fórmula matemática usó Trump para calcular los aranceles? Este es uno de los más importantes. Ya llevo 16 minutos. Porque realmente yo también pensé, yo digo, bueno, es verdad, pensé de que si Estados Unidos, Trump, ponía 20% de aranceles a tal país, era porque ese país le tenía puesto 20% de aranceles a los Estados Unidos. Sin embargo, no es así. Muy fácil, se tomó el déficit comercial de bienes de Estados Unidos, y hay que repetir que es bienes nada más. No, el déficit comercial, cuando se ve el intercambio comercial de servicios, es Estados Unidos, que eso lo callan. Estados Unidos realmente tiene un superávit en lo que es servicio. Pero bueno, ya se sabe que si usted cojea de no ser el primero en lo que es producción industrial, pues a la corta o a la larga perderá su hegemonía, ¿no? Bueno, pues ¿cómo fue la fórmula matemática? Se tomó el déficit comercial de bienes de Estados Unidos con un país concreto y dividirlo por el total de importaciones de bienes de ese país. A continuación, esa cifra, que sería el arancel final, se divide por 2, porque según Trump dijo que estaba siendo amable. Dice, bueno, y aquí yo había escrito, ya lo dije. Hoy hay que tener en cuenta que las cifras que ofrece la Casa Blanca solo se está calculando el déficit comercial de bienes, no cuenta el comercio de servicios, muy inteligente, ¿no? Donde Estados Unidos tiene un gran superávit con respecto al mundo. Dice, calcular de esta forma un arancel, esto es según James Surowiecki, periodista estadounidense especializado en economía, dice, calcular de esta forma un arancel es un tremendo disparate. No puedo creer que dijeran simplemente dividiremos el déficit comercial por las importaciones y le diremos a la gente que esa es la tasa arancelaria. Y luego decidieron fijar nuestros aranceles simplemente reduciendo la mitad esa tasa totalmente inventada. Esto es estúpido y tramposo, escribió James Surowiecki, periodista estadounidense especializado en economía. Dices, más adelante, otra información, los aranceles no son recíprocos. Para que fueran recíprocos tendrían que basarse en lo que los países ya cobran, lo que había dicho yo antes, a Estados Unidos en forma de aranceles existentes más las barreras no arancelarias. De hecho, se ha impuesto aranceles a países que compran más productos de Estados Unidos de los que venden. Ejemplo, Inglaterra y Brasil. Aunque los aranceles podrían reducir el déficit de mercancía entre Estados Unidos y países concretos, no reducirán el déficit global entre Estados Unidos y el resto del mundo. El actual déficit global de Estados Unidos no se debe únicamente a las barreras comerciales, sino al funcionamiento de la economía de los Estados Unidos.
Estados Unidos gasta e invierte más de lo que gana. Y esa diferencia significa que Estados Unidos compra al mundo más de lo que vende. Eso hace ya rato. Estados Unidos ya, como han dicho otros, es un parásito. Dice, los estadounidenses enfrentarán costos más altos. Los aranceles no serán pagados por países ni proveedores extranjeros. Se espera que los aranceles tengan un efecto desproporcionado en las comunidades locales y especialmente en los pequeños comercios. Más aranceles se traducen en mayor ansiedad e incertidumbre para las empresas y los consumidores de Estados Unidos. Bueno, opiniones en Europa. En Alemania, Olaf Scholz, los aranceles son fundamentalmente erróneos y causarán daños en todo el mundo y el propio Estados Unidos. Reino Unido, Keir Starmer, claramente habrá un impacto económico. Y en Francia, un portavoz del gobierno acusó a Trump de querer ser el amo del mundo. Como está la gente gritando. Bueno, aquí caída en las bolsas. Era algo parecido a lo que yo había escrito, había escrito antes, pero bueno, aquí es no datos económicos, sino la parte esta psicológica, ¿no? Se generan temor y ansiedad, pudiendo provocar una reacción negativa significativa y derrumbar la economía mundial. El dólar cayó a su nivel más débil. En teoría, los aranceles deberían impulsar el dólar, pero las preocupaciones de los inversores de Estados Unidos es que Estados Unidos está creando una herida autoinfligida que obstaculizaría su crecimiento a largo plazo. Eso hizo que el dólar se hundiera frente a otras monedas. El oro, sin embargo, subió. El miércoles un nuevo récord por encima de los $3.160 la onza Troy, y los rendimientos de los bonos del Tesoro a más de 10 años cayeron drásticamente. Creo que hoy continúan más o menos por ahí. Dice, los aranceles reales de la Unión Europea están en línea con las reglas de la OMC, Organización Mundial de Comercio. Dice, el tipo arancelario medio sobre los bienes entre la Unión Europea y Estados Unidos es de alrededor del 1%. La metodología, si la hay, no es creíble ni justificada para llegar a esa cifra. Vea, como todo es una mentira, ¿no? Cualquiera ve los aranceles y dice, coño, es que Europa, Asia, le impone aranceles de ese mismo nivel, ¿no? Dice, exorbitantes aranceles con que senadores de Estados Unidos, este es otro dato, amenazan a los socios comerciales de Rusia. Ya parece que ahora todo se resuelve a base de aranceles. Parece la moda, ¿no? Las medidas se aplicarían si Moscú rechaza la propuesta de la administración Trump para llegar a un alto al fuego en el conflicto ucraniano. Se propone un arancel, escuchen esto, del 500% a los bienes importados de países que compran petróleo, gas, uranio y otros productos rusos. Imagínense. Hay otro dato. El dólar podría perder su corona en el mundo. Son las acciones de las personas, no las economías ni los mercados en abstracto, las que explican el alza y la baja de las monedas internacionales. Fueron las personas quienes dieron los pasos cruciales para construir las instituciones que dieron origen al dólar internacional. Y son las personas quienes en última instancia determinarán si estas mismas instituciones sobreviven o fracasan. Trump ha debilitado hasta casi destruir todos los factores en los que descansa el poder del dólar. Trump pone en duda los acuerdos en los que se basa casi un siglo de dominio del dólar. Por primera vez en la historia reciente, la supervivencia de las instituciones en las que se basa ese dominio se han puesto en duda. El excepcionalismo económico de los Estados Unidos está tambaleando, ya que hoy no existen garantías de que Washington pueda preservar sus previos niveles en sectores como la investigación o la exportación, además de los problemas que poseen el panorama fiscal y financiero. Si Estados Unidos sigue su propio camino, las monedas de otros países, aquellas que no participan en las sanciones estadounidenses, se beneficiarán de la diversificación de sus divisas. En última instancia, el destino del dólar dependerá de la voluntad de los líderes estadounidenses de defender el Estado de Derecho, difícil, cuando lo están violando todo el tiempo, respetar la separación de poderes y cumplir los compromisos del país con sus socios extranjeros. Bueno, otro. Trump y su imposible retorno al pasado. Esto sí, yo puse quien lo había escrito, porque es Atilio Boró, uno de los intelectuales latinoamericanos comprometidos con los pueblos, con la verdad. Un hombre, un intelectual revolucionario. Entonces aquí yo también hice un resumen, no lo puse todo, por supuesto. Dice,
El retorno al proteccionismo es necesario para el imperio enfrentado a una inocultable declinación, certificada hasta por las figuras estelares del establishment norteamericano como Brzezinski en un texto del 2012 y posteriormente por varios documentos de la corporación RAND. Declinación vino de la mano, entre otros factores domésticos, por el lento crecimiento de su economía, pérdida de la competitividad en los mercados globales y el gigantesco endeudamiento del gobierno federal. En 1980 la deuda era del 34,54% del PIB. En la actualidad se ubica en el 122,55%. Es un desastre. A esto hay que sumar el intratable déficit de la balanza comercial que no cesa de crecer y que en el 2024 ascendió a 1,13 billones, un 3,5% del PIB de los Estados Unidos. A todo esto se le añade el deterioro de la legitimidad democrática y la enorme grieta que socava el sistema político y de la cual el trumpismo no es sino una de sus más claras manifestaciones. A esto se le agregan los cambios epocales en el ambiente externo, que han modificado irreversiblemente la morfología del sistema internacional. Bueno, está el fenomenal crecimiento de China, está el significativo avance del sur global, como ejemplo la India y varias naciones asiáticas. Y por ello las bravuconadas de antaño ya no surten los mismos efectos, mucho menos las guerras económicas en las que el agresor termina siendo víctima de sus decisiones. Lo hemos visto en la Unión Europea, ¿no?, cuando sancionó a Rusia, como están ahora. Como si lo anterior no fuera suficiente, hay que agregar el retorno de Rusia como una potencia global. Si a este cuadro sumamos la mayor capacidad de respuesta militar de estos países, muy especialmente de Rusia, y sus logros en el terreno diplomático y en la conformación de amplias alianzas, el BRIC, se comprenderán las razones por las cuales la balanza del tablero geopolítico mundial se ha inclinado en una dirección contraria a los intereses estadounidenses. Un sofisticado exponente del conservadurismo yanqui como Samuel Huntington, así lo leo yo, alertaba sobre los límites de Estados Unidos en su condición de sheriff solitario y en general sobre la sustentabilidad del unipolarismo que algunos pensaron perduraría a lo largo de todo el siglo XXI. Bueno, se hicieron la pajita mental y ya no. Según este autor, las turbulencias de la coyuntura internacional tras el derrumbe de la URSS obligaban a Estados Unidos a ejercer el poder internacional de forma despótica e inconsulta, dado que en un mundo jovesiano impera la ley del más fuerte. No obstante, advertía, con el paso del tiempo, esta conducta estaba llamada a precipitar la formación de una amplísima coalición anti-yanqui, donde no solo se enrolarían Rusia y China, sino también muchos otros países, los que hoy denominamos sur global. Sería tan solo una cuestión de tiempo, advertida, para que como reacción a estas políticas se conformase un amplio frente opuesto a Estados Unidos y que el imperio se viera crecientemente desafiado por nuevos y muy poderosos actores internacionales. Este gendarme no solo está más debilitado, sino que debe lidiar con una escena internacional muchísimo más complicada que hace un cuarto de siglo atrás. En su desesperación, Trump procura vestirse de sheriff, apelar a la fuerza bruta y hacer del bullying su principal argumento diplomático, para revivir la época de oro del imperialismo, la diplomacia de las cañoneras y en vano tratar de resucitar un orden mundial basado en reglas que murió hace ya unos cuantos años. Trump es tan solo el sepulturero, no el verdugo, así dice Atilio Borón. En su cruzada restauradora empuña el arma de la guerra comercial apelando a los aranceles aduaneros cuyo efecto boomerang ha sido señalado reiteradamente. Había prometido acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas y pasados 2 meses de su llegada a la Casa Blanca sus palabras se desvanecieron en el aire porque Putin no está dispuesto a regalarle su victoria militar. Y pese a sus pretensiones supuestamente pacifistas, reducidas al caso de Ucrania, continúa con la política de sus predecesores, tanto republicanos como demócratas, de financiar y convalidar el genocidio que el régimen terrorista israelí está perpetrando en Gaza y ahora en Cisjordania. Hasta ahora, Trump y su reducida banda de oligarcas que secuestraron a la democracia en Estados Unidos y los mediocres integrantes de su gabinete, comenzando por Marco Rubio, el pequeño, ha limitado sus ínfulas restauradoras al plano de los gestos y las palabras o a las iniciativas sin costo, como por ejemplo abandonar la Organización Mundial de Salud.
Pero en el campo de Marte de las relaciones internacionales, allí donde chocan múltiples intereses nacionales, es poco o nada lo que ha logrado. Para colmo, tiene un frente interno donde un número creciente de la población, más de la mitad, ya desaprueba el rumbo que le está imprimiendo a la economía. Hay que estar muy alertas, porque como es archisabido, cuando a Washington las cosas no le salen bien en otras partes del mundo, se repliega sobre su retaguardia estratégica, Latinoamérica y el Caribe. Y así terminaba Atilio Borón este artículo, que lo hizo mucho antes de lo que Trump sacó a relucir, ¿no? Bueno, la Unión Europea va en carrera hacia el abismo. Esto es un cortico. La Unión Europea se inclina otra vez hacia el endeudamiento a mansalva, la acentuación de los recortes sociales y la utilización del ahorro de los hogares con fines bélicos, alertó el catedrático español Andrés Piquera. Es más de lo mismo. Están usando el miedo, la fobia, la rusofobia, Europa, no escarmienta. Y bueno, ahora vamos a ver con este aumento de los aranceles, menos dinero todavía, más gasto. El ciudadano de a pie de Europa, bueno, también recurre a la invención de dinero para armarse en una carrera desbocada hacia el abismo, pues traza una bomba de tiempo que solo puede provocar un estallido horrendo de la crisis para ajustar la economía ficticia, endeudada, especulativa, a la economía productiva, señaló el profesor de la Universidad Jaumet Castellón, CJ. El curso actual puede conducir al enfrentamiento con una potencia nuclear, Rusia, el cual de materializarse de forma directa solo puede acabar en catástrofe apocalíptica. Bueno, otro artículo, este de un español que realmente es reaccionario. El artículo está bueno, pero tiene sus cosas que a las claras, ¿no? Se le ve ese eurocentrismo y esa discriminación y varias cosas. En el año 2050, así está titulado, no va a haber ninguna economía europea entre las 10 más importantes del mundo. Eso yo lo tomé de la BBC News. Es una entrevista que se le hizo a Jorge Descayar de Mazarredo, embajador y exdirector de los servicios de inteligencia españoles. Dice, Europa está en decadencia y con la pérdida de su influencia se irá también su altísimo nivel de vida. Asistimos al fin de una era geopolítica. El conflicto de Ucrania está precipitando el fin del dominio occidental en el mundo, según Jorge Descayar de Mazarredo. Hoy Occidente pierde fuerza, el sur global gana peso, se espera que la economía en la eurozona crezca en el 2024 un débil 0,9%. Creo que esta entrevista fue a principios de enero. ¿Por qué atraviesa Europa momentos tan turbulentos? Bueno, yo aquí prácticamente las preguntas yo eliminé, excepto en esta y en otra más que la dejé. En las otras yo ponía la respuesta ahí. ¿Por qué atraviesa Europa momentos tan turbulentos? Dice, la invasión a Ucrania es consecuencia del descontento de Rusia con la arquitectura de la Segunda Guerra con la arquitectura de seguridad europea heredada de la Segunda Guerra Mundial. Pero este es un fenómeno mucho más amplio que tiene alcance global. Buena parte de los países del mundo cuestionan el reparto de poder y las reglas que establecieron las potencias vencedoras después de 1945. Eso significa que estamos al final de una era geopolítica. Resulta que Francia o Reino Unido está en el Consejo de Seguridad, pero no la India, por ejemplo, que tiene 1.400 millones de habitantes y es además una potencia nuclear. África no tiene ningún representante y tampoco América Latina. Estados Unidos no renuncia al control del FMI e Italia tiene tantos votos como China en el Banco Mundial. ¿Dónde queda China en este orden? China dice, soy un estado de civilización, estamos por encima del bien y del mal. Y Estados Unidos no lo dice, pero lo ha hecho siempre. Solo hay que fijarse en Irak y en otros sitios. Europa es hoy un reflejo de lo que pasa en el mundo, solo que nos extraña más porque nos parece una concepción un tanto pretenciosa. Que se maten en África nos parece natural, pero que nos matemos en Europa nos parece un escándalo. No deja de haber un cierto racismo en esas ideas. Racismo total. En este momento el 62% del Producto Interno Bruto Mundial y el 65% de la población está en el Indo-Pacífico. Los mapas muestran Europa en el centro, pero el continente mira hacia un océano donde cada vez, el Atlántico, pasan menos cosas porque el centro de gravedad económica del mundo se ha ido del Atlántico al Indo-Pacífico. Europa está claramente en decadencia. Europa en 1900 tenía el 25%, 1900 años,
el 25% de población mundial y ahora no llega al 6%. Con ese 6% todavía retiene el 17% del Producto Interno Bruto Mundial. Tenemos la mejor sanidad, la mejor educación, las mejores carreteras, pero claro, eso es carísimo. ¿Cuánto tiempo podemos mantener eso? Bueno, habría que preguntarle si ya en este aspecto también ya China no le está sobrepasando. Pero bueno, este es eurocentrista, la N potencia. Somos la envidia del mundo, así lo pone. Hemos podido mantener mucho tiempo este sistema porque dominábamos el panorama internacional. Pero la realidad es que en el año 2050 no va a haber ninguna economía europea entre los 10 más importantes del mundo. Otro de los factores que apuntan a la decadencia europea es su población envejecida. Mueren más personas de las que nacen. Es verdad que el Brexit ha debilitado a Europa y la fragilidad alemana y francesa en este momento tampoco ayuda, pero el apoyo a Ucrania es inquebrantable. Putin quiere recuperar para Rusia la influencia global que tuvo la URSS en su día. Ese es su objetivo y no se da cuenta que no puede. Bueno, dice que no puede. No puede jugar en la élite internacional cuando no tiene el Producto Interno Bruto necesario. Tiene una población envejecida cuando solo produce materias primas y entonces a fuerza de voluntad y de su potencia nuclear quiere imponerse y eso es muy peligroso. Cuando Europa defiende a Ucrania se está defendiendo a sí misma. Aquí yo puse, y el fascismo entonces lo defiende tácitamente Europa. Sí, porque hay cosas que no puedo ponerlo aquí ya porque el tiempo es oro, pero realmente esa entrevista está para hacer un trabajito aparte y las cosas que se le olvida a este señor. El gran fracaso de todos los europeos el de no haber sido capaces de incorporar a Rusia postsoviética a una estructura de seguridad que nos una a todos. De eso hay tela por donde cortar. Pero es cierto que Rusia nos la ha puesto fácil. No la ha puesto fácil, porque en vez de abrazar la democracia se ha ido hacia formas cada vez más autoritarias. Sí. A lo mejor la expansión de la OTAN habría que haberla hecho más despacio, o con otro tipo de cautela, o con otro tipo de compensaciones. Bueno, por aquí no dice que ellos le dieron la palabra a Rusia de que no iban a expandirse hacia el este. Se olvida el engaño a Rusia, ¿no? Sí, eso no, ese para el español no. Estados Unidos no puede irse de la OTAN porque aunque Trump ha amenazado con ello, necesita 2/3 del Senado de su país y no cuenta con esa mayoría. Lo que sí puede es vaciarlo de su contenido, darle menos dinero, menos tropas o renunciar a la aplicación automática del artículo 5 de defensa automática. Si lo hace, Europa se queda sin dinero, sin armas y sin protección nuclear y se encuentra sola ante Rusia. Vuelve otra vez, Rusia es el gran enemigo, ¿no? Y sin capacidad militar porque no tiene una defensa común. Las balas que hacen los belgas no entran en los fusiles que hacen los checos, o los tanques que hacen los franceses no se entienden con los que hacen los alemanes. No tenemos industria unida. Estados Unidos se gasta en defensa más de 900.000 millones, China 296.000 millones, Rusia 109.000 millones, la Unión Europea 321.000 millones. Es mucho más que todos ellos, que China y Rusia, pero no unidos, cada uno por su lado. Europa tiene que unirse y si no lo hace perderá su influencia en el mundo y con esa influencia se irá también su altísimo nivel de vida. Siempre remarcando eso. Unos aranceles de entre el 10 y el 20% dañarán la economía europea, pero hay más. Trump no cree en el calentamiento global. Es probable que disminuya la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si es así, los europeos estaremos en malas condiciones para competir con las empresas estadounidenses. Es probable que disminuya la reducción. No es que de las emisiones de gases. Vaya que va a aumentar. A menudo se ha dicho que Estados Unidos no quería una Europa fuerte y es verdad. Sin embargo, tampoco le conviene una Europa demasiado débil como está ahora. Le he oído decir, esa es una pregunta que le hacen, que Europa cometió 3 errores al poner su seguridad en manos de Estados Unidos, la energía en manos de Rusia y el comercio en manos de China. ¿Hay alguna forma de revertir estas realidades? La respuesta: Europa necesita invertir 800.000 millones de euros anuales y crear una estructura industrial para salvar su economía. Se va a intentar armonizar y hacer economía de escala con la industria militar en Europa. Gastar más y eliminar el presupuesto social. No lo dice él, pero bueno, lo estoy diciendo yo. Más unión, más integración, más Europa. Cuanto menos Europa haya, menos influencia mundial tendremos y más deprisa se acelerará
nuestra decadencia. La única forma de evitarla es integrarnos. Siguen siendo prepotentes. Y siguen siendo... Bueno. Estados Unidos contra China. ¿Quién gana en la batalla de los portacontenedores? Y esto ya es lo último. Dice, esto fue el 25 de marzo. Estados Unidos, y esto ya viene a reflejar, ¿no?, como en esta guerra de aranceles, Estados Unidos no va a poder con China. Estados Unidos fabrica menos de 10 buques portacontenedores al año, mientras los chinos producen 1000. Dice. Empresarios, legisladores y funcionarios del sector marítimo, agrícola y exportador de Estados Unidos advierten sobre las graves consecuencias económicas de imponer aranceles a las escalas de los barcos construidos en China o vinculados a propietarios chinos cuando atraquen en puertos de Estados Unidos. Según ejecutivos de la industria naval, Estados Unidos carece de la capacidad industrial estratégica y logística para competir con China en el ámbito de los buques portacontenedores. Sector clave para el control, es aquí donde está el problema, ¿no?, de las cadenas de suministro globales y la influencia económica. La idea contempla cobrar entre 1 y 3 millones de dólares. Las tasas podrían alcanzar hasta los 3,5 millones a cada barco chino que entre a puerto de Estados Unidos. Pero vean esto, el 98% de la flota mundial estaría sujeta al pago de tasas, ya que se aplica tanto a los buques de fabricación china existentes o a los futuros buques en cartera de pedido de las navieras, como a cualquier naviera con al menos un pedido de un buque fabricado en China. Eso es ilógico, eso es estúpido, eso es irracional, pero bueno, el 98% de la flota mundial estaría sujeta al pago de tasas. Dice. Bueno, ¿qué provocaría esto? Estas propuestas resultarán en mayor costo para los exportadores y consumidores de Estados Unidos, así como en ineficiencia en la cadena de suministro, y no brindarán a China incentivos efectivos para modificar sus actos, políticas y prácticas, dijo Joe Kramer, director ejecutivo del Consejo Mundial de Transporte Marítimo. Ningún come mierda, ¿no? Se afectarán negativamente a las empresas, a los consumidores y en especial a los agricultores que exportan productos básicos sensibles a los precios. Advirtió que los buques que suelen hacer escala en 3 o 4 puertos de Estados Unidos en cada viaje reducirán las paradas. Claro, porque cada vez que entren a un puerto van a tener que pagar, ¿no? Por lo que los puertos más grandes se enfrentarán a congestiones con el aumento de contenedores que se recibirán. El transporte por carretera, el ferrocarril, el almacenamiento y otros empleos que sustentan los pequeños puertos, los puertos terciarios, menos importantes, se verían significativamente afectados. Claro, en los barcos ya hay, no. En un solo puerto descargaré toda la mercancía, no como hacen ahora en 3-4 puertos. Kramer destacó que el país no está preparado para aceptar pedidos nuevos de buques debido a los retrasos en los pedidos, especialmente de las Fuerzas Armadas, y a la escasez de mano de obra. Vean cuántos problemas padece de infraestructura los Estados Unidos, mano de obra. Por su parte, el director ejecutivo de la Coalición de Transporte Agrícola, Peter Friedman, afirma que actualmente no existe buques construidos en Estados Unidos aptos para el transporte comercial internacional que puedan transportar carga agrícola. Es la realidad. Estados Unidos se quedó atrás. Invertiste mucho en guerra y ahora mira dónde estás. Xu Kai, director de información del Instituto Internacional de Transporte Marítimo de Shanghái, dice: los buques construidos en China tienen ventajas absolutas en capacidades de transporte, ya que la mayoría de las alternativas serían buques más antiguos con menor capacidad y menor rentabilidad. Y ya termino, son 43 minutos con 37 segundos, así que ya termino. Y ahora a esperar a que haya electricidad para subir el video. Chao.